Muy bien, creo que estamos listos. ¿Por qué no iniciamos con una oración? Señor Jesús, venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad de tu intervención, Señor, mostrándonos la revelación de tu palabra, Señor, poniendo en nuestros corazones tanto el querer como el hacer. Pedimos, Señor Jesús, que el ambiente sea cargado con tu presencia, que tú permitas que podamos comprender los principios plasmados en tu palabra, Señor, que podamos vivirlos y aplicarlos a nuestro diario vivir, Señor. Pedimos por aquellos que el día de hoy rendirán sus vidas a ti como Salvador, Señor, que la luz del Evangelio les resplandezca, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero leer un pasaje en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Y esto es referente a lo que Jesús dijo de la ley, pensando en los 10 mandamientos. Jesús está hablando en el 5:17 de Mateo y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien, este pasaje de Mateo nos va a ayudar a entrar a un punto muy interesante. Antes de avanzar más adelante, quiero decirles, vamos a empezar a estudiar la relación de Jesús con la ley, específicamente los 10 mandamientos. Y naturalmente nos va a tomar varias semanas poder hacer un estudio completo de esto, pero yo quiero que ustedes, como lo hemos hecho antes, ¿verdad?, me sigan, no se pierdan ahí en sus Biblias. Vámonos paso a paso con cada detalle. Quiero hacer una pregunta para entrar en tema. ¿Por qué nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Es una buena pregunta porque aunque naturalmente escuchamos escriba y fariseo y automáticamente lo relacionamos con alguien religioso y condenador, y así es. Sin embargo, estos hombres tenían una claridad y una enseñanza mucho más elevada que cualquier otra persona con referencia a Dios. Esos hombres de alguna manera, al menos mentalmente, entendían los mandamientos del Señor. Y qué interesante es que Jesús dice: si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces eso nos hace pensar que entonces nosotros tenemos que, en nuestra manera de actuar, ser mejores. Y automáticamente nos comparamos con ellos y no, pues qué bueno que yo no soy religioso como este fariseo. Pero en ese momento lo que sucede inmediatamente es que ahora nosotros somos exactamente igual que ellos, porque los mismos fariseos decían, ¿verdad? Jesús hace un ejemplo de esto y decían: qué bueno que no soy como los demás. Y en el momento en que nosotros decimos: qué bueno que no soy como los fariseos, yo no quiero ser así religioso, automáticamente nosotros estamos siendo en un sentido igual que ellos. Estos fariseos sabemos bien que estaban llenos de religiosidad, y la religiosidad viene a nuestras vidas cuando hay tanto de la palabra de Dios aquí y hay poco de la palabra de Dios aquí. Cuando hay mucho en nuestro entendimiento de la palabra, pero vivimos pocas o nada de las verdades que hay en nuestras mentes, nuestra capacidad empieza a distorsionarse, empezamos a ser religiosos, y la naturalidad es, como no podemos cumplir los mandamientos, automáticamente ponemos una fachada y nos hacemos como que cubrimos los mandamientos. Aún en Cristo sucede tanto. Y el siguiente paso después de esta religiosidad es empezar a apuntar el dedo hacia todos y condenarlos por lo que hicieron y por lo que no hicieron.
Y es entonces cuando no hay gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿A qué se refería entonces Jesús con el hecho de que nuestra justicia tenía que ser mayor que la de los escribas y los fariseos? A un punto muy sencillo. La única manera en que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos es superar la barrera humana. Porque ningún humano puede ser justificado delante de Dios. Ninguna de nuestras obras mejores puede ser lo suficientemente justa y correcta y puede alcanzar el estándar que Dios ha puesto. Por eso la Escritura nos lleva a este punto tan interesante y tan básico en la fe cristiana. Justificados pues por la fe. Romanos 5:1, si usted quiere tomar notas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces, para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, humanamente no podemos, y la única opción que tenemos es adquirir de Dios esa justicia, y a esto lo hemos llamado tan sencillamente justificación. Somos hechos justos. Nadie de nosotros hace el bien por sí mismo, pero el Señor viene en respuesta a nuestra oración, a nuestra fe. El Señor viene en respuesta a nuestro reconocimiento que somos pecadores, y es entonces cuando el Señor nos hace justos. Y a partir de ese momento nacemos de nuevo. Y a partir del momento en que nacemos de nuevo, viene nosotros a través de Dios, y cuando lo hacemos en las fuerzas de Dios, la capacidad de hacer entonces las primeras obras de justicia. Aún así no es suficiente, hay un proceso de crecimiento en nuestras vidas, pero esta es la única manera en que nosotros podemos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Otra pregunta interesante es esta palabra, abrogar. Jesús está diciendo: no vengo a abrogar la ley ni a los profetas, sino vengo a cumplirla, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado estas inquietudes o las hemos tenido antes y hemos dicho, bueno, ¿qué no se supone que ya estamos bajo la gracia? ¿Por qué algunas cosas de la ley sí y otras no? ¿Por qué esto de los mandamientos? ¿O por qué aquello? ¿Y qué cosas de la ley sí podemos aplicar y qué cosas no? Y viene esta inquietud de decir, bueno, entonces, ¿qué es exactamente? Ya queda anulada la ley porque ahora estamos en un nuevo pacto llamado gracia. Y encontramos a Jesús diciendo: no he venido a abrogar, que es anular, cancelar o hacer ya no válido. Jesús está diciendo en sencillas palabras: no vengo a quitar los 10 mandamientos, vengo a cumplir los 10 mandamientos. Y vengo a hacerlos más completos, más grandes, y poco a poco vamos a ir entrando en este punto. Pero para poder entender cuál es la relación y la conexión entre Jesús y esta ley o los 10 mandamientos, tenemos que entrar en varios puntos. Y el primero de ellos es entender qué es la ley y cuál es el propósito de la ley. Y entender cuál es la relación de Jesús y la ley. Y déjenme decirles algo, consideren esto la introducción, porque a partir del próximo domingo vamos a empezar un mandamiento por domingo. Y vamos a ver la relación de Jesús con el primer mandamiento y la relación de Jesús con el segundo mandamiento. Y nos vamos a ir hasta completar y vamos a tener una muy buena conclusión. Si me dejan hacerles una recomendación, no se pierdan ni un solo de estos domingos. Ni uno solo. Los que estén en servicio siguiente domingo, estamos intentando tenerlo en video. Si ustedes lo están viendo ahorita en video, traten de seguir ahí buscando y completar toda la serie, porque de otra manera van a tener el entendimiento de 5 mandamientos y de otros 5 no, para los que están en servicio siguiente domingo. Vamos a entrar con el primer punto para entender la relación entre Jesús y la ley y por qué Jesús no vino a abrogar la ley. Primero tenemos que entender qué es la ley. Muy bien. La ley, los hebreos, el pueblo de Israel la llamaron la Torá. La Torá viene siendo esta palabra que ellos utilizaban por instrucción, ordenanza, enseñanza o revelación. La Torá o la ley viene siendo la compilación de todas las instrucciones que Dios había dado a su pueblo a través de líderes espirituales que Él mismo había establecido. La ley o esta llamada Torá la hemos conocido, si algunos de ustedes han estudiado un poco, se consideran los primeros 5 libros de la Biblia,
como la Torá. Es a lo que ellos se referían. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Nehemías. Los atrapé. Deuteronomio, ¿verdad? Sabía que algunos iban a brincar rápido. Estos primeros 5 libros de la Biblia contienen el relato del pueblo de Dios, la historia, los fundamentos, contienen los 10 mandamientos, contienen toda una serie de instrucciones. Y vamos a ir poco a poco, pero yo quiero que entendamos algo de entrada. Hay mandamientos que Dios ha dado para regular nuestra relación con Dios y para regular nuestra relación moral con las personas y aún internamente. Y estos son de los mandamientos que nosotros después del Nuevo Testamento seguimos cumpliendo. Pero dentro de esta Torá hay ordenanzas, ¿verdad? Y hay estatutos que el Señor estableció. Y algunas de estas ordenanzas eran instrucciones que el Señor había dado a Israel específicamente para la manera en cómo se iban a desarrollar, negociar, tratar con otras naciones y avanzar, respetarse entre ellos. Y nosotros naturalmente no somos Israel, somos hijos de Dios. Y por eso nosotros vamos a atender con los mandamientos que tienen que ver con el Señor y con los demás. Pero hay instrucciones, como leíamos semanas pasadas, que Pedro no quería comer de ciertos animales porque en la ley eran inmundos. Pero sin embargo fueron ordenanzas que para ese momento el Señor dio. Y hay ordenanzas y aún ritos que el Señor le dio a Israel. Les habló de 3 fiestas anuales que ellos harían: los panes sin levadura, tabernáculos, la Pascua. Ustedes conocen tantas de estas fiestas. Y eran ordenanzas que el Señor le había dado a Israel. De manera que ahora nosotros, ¿verdad?, no tenemos un tabernáculo, nosotros no tenemos por qué hacer expiación, porque ya hemos recibido el beneficio del Cordero, del sacrificio del Cordero de Dios. Espero estarme explicando aquí. Entonces déjenme compartirles esto. La ley, la Torá, es una comunidad inseparable de leyes que cubren lo legal, lo moral y los cultos religiosos que les estoy comentando. Esta ley revelaba lo que le desagradaba a Dios y lo que debía de hacerse para no interrumpir nuestra relación con Dios. Es decir, el pecado es lo que interrumpe nuestra relación con Dios. Por esta razón se estableció por la ley precisamente el día de la expiación, en donde el pueblo renovaba sus votos mediante el arrepentimiento personal y la muerte de un macho cabrío sustituto. El pecado del hombre demandaba que se derramara sangre. Y el Señor establece este pacto y les dice: ustedes van a hacer este día de la expiación. Y en un acto de misericordia, para que tu sangre como pecador no sea derramada, yo voy a aceptar temporalmente este sacrificio de este macho cabrío, que no va a cubrir tu pecado, no va a librarte de la maldad, pero lo hago únicamente como un recordatorio de que vendría el Cordero de Dios, el único y suficiente sacrificio. Y ahora nosotros hemos recibido ese beneficio, nosotros hemos recibido ese único sacrificio, la única expiación, y ahora nosotros podemos ser libres porque el Señor ha tratado con el pecado de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que dentro del corazón de la ley están estos 10 mandamientos. Entonces, si usted quiere saber cuáles son, tendría que acompañarme al libro de Éxodo en el capítulo 20 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A partir del versículo 3, yo voy a empezar a marcar qué número de mandamiento es. Ustedes tienen una lectura continua ahí en sus Biblias. Yo nada más voy a agregar nada más en dónde está el nombramiento del mandamiento. Entonces leemos los 10 mandamientos a partir de Éxodo 23. Primer mandamiento, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Versículo 5, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás o no robarás. Noveno mandamiento, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Encontramos aquí estos 10 mandamientos. Este es el corazón. Y hay tantas cosas que se desprenden de estos 10 mandamientos, porque solo es un ejemplo en el mandamiento de no cometerás adulterio. Es una norma que abarca toda área moral en nuestras vidas, no solamente el adulterio. Entonces, este es como un extracto, ¿verdad? De lo que debe de ser nuestra conducta. Y vamos a ir entendiendo poco a poquito por qué razón el Señor dio estos 10 mandamientos. Es decir, para qué el Señor dio la ley. Aquí vamos. El Señor dio la ley a su pueblo y naturalmente sería aplicada a nosotros por 3 razones muy importantes. La primera, la segunda y la tercera. ¿Entendieron? Muy bien, vámonos al otro punto. No se crean. La primera razón, el Señor dio la ley para que pudiéramos ver que hemos pecado. El Señor dio la ley para que pudiéramos ver que hemos pecado. Yo me traje una cuerda de mi casa y quiero ver si me ayudan. No sé si tú me ayudas, Samuel, y agarrar la orilla y separa a los pecadores de los santos. Vete por ahí derecho. Para que no haya conflictos, yo no voy a decir cuál es el lado de los pecadores y cuál es el lado de los santos. Ok, pero ahí está más o menos esta línea. Disculpen lo embarñado. Esto es la ley. El Señor dio la ley como una línea clara para que no hubiera duda que al cruzar esta raya hemos pecado. Para que no hubiera duda que el que no cruza la raya no ha pecado. El asunto es que esta ley es tan imposible de cumplir en nuestra capacidad humana porque todos hemos pecado. Entonces yo sé que esto no es así como que lo más sofisticado que hay, pero ayuda tanto a entender esa línea de separación. Esto es la ley. Si quieres lo podemos soltar, Samuel, y ahorita al final me lo das. Muchas gracias. Esta ley son los estándares de Dios. Y estos estándares de Dios, lo hemos dicho antes, son como este espejo en el que nos vemos. Y en este espejo nos damos cuenta que nuestro desempeño no alcanza. Nuestro desempeño y nuestra obra más bonita, y cuando ayudamos a una viejita a cruzar la calle, y cuando dimos un regalo bien grande a los niños en Navidad y les llevamos comida, a cualquier acto bueno que tú hayas hecho, bondadoso, la Escritura lo compara
con un trapo de inmundicia que es el equivalente a un pañal sucio. No hay nada, nos vemos en ese espejo y nos damos cuenta que no hay nada en nosotros de nuestro proceder. Nos damos cuenta que nuestro desempeño no alcanza para cumplir los estándares de Dios. Aparece en pantalla Romanos 3:20. Yo lo quiero leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Segunda razón por la cual el Señor dio la ley, estos 10 mandamientos, es esta. El propósito de la ley es convencernos que estamos imposibilitados mediante nuestros propios esfuerzos para alcanzar la meta. Tercera razón por la cual el Señor dio la ley es que el propósito de la ley es llevarnos a esa necesidad de un Salvador que nos libere del castigo legal de la ley. Entonces la ley tiene como propósito mostrarnos que estamos imposibilitados y automáticamente nos lleva a Cristo. A Cristo. Todo ser humano que no tenga un encuentro con la ley, con los 10 mandamientos, va a decir: yo no necesito de Jesús. Lo hemos dicho tantas veces aquí. Va a decir: no, pues, ahorita no quiero cambiar de religión. No entiende que no es un cambio de religión. No entiende que esa línea lo separe, que él no está capacitado para cumplir la demanda moral de Dios y que él va a ser juzgado. Y el veredicto para todo ser humano es culpable. Todos hemos pecado, dice la Escritura en Romanos 10:4. La Escritura dice, si ustedes quieren leerlo, si no, no se preocupen porque hay otro versículo más que viene después de este. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley, a donde la ley nos lleva a decir: estamos perdidos, estamos fritos, estamos imposibilitados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es cuando Jesucristo se convierte en las buenas noticias. Es más claro en Gálatas 3:23. Si ustedes quieren acompañarme ahí, yo voy a empezar a leer Gálatas 3:23. Dice la Escritura: pero antes que viniese la fe, es decir, el nuevo pacto, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o el nuevo pacto, ya no estamos bajo el ayo. Y probablemente alguien va a decir: ¿qué no dijiste que lo ibas a decir más claro? ¿Verdad? Ese Gálatas 3:23 como que deja haciendo viscos. Déjenme ver si lo puedo poner más claro. Ayo. El ayo, cuando uno entiende esta palabra o que quién es este ayo, todo cobra sentido y todo viene a la luz. El ayo, en aquellas culturas, era una persona que tenía un oficio. Y el oficio era como un maestro, pero este maestro no enseñaba. Este ayo era una persona responsable de supervisar que los niños salieran de sus casas y fueran a la escuela. Y algunos niños pequeños, el ayo o los ayos los tomaban de la mano, como lo hacemos con los niños cuando van a sus clases, algunos pequeños, los toman de la mano y los llevaban a la escuela. Una vez que el niño estaba en la puerta de la escuela, ¿verdad? O en el lugar donde enseñaran, el trabajo del ayo terminaba. Él ya no tenía más que hacer hasta la siguiente vez que tuviera que tomar de la mano a alguien y volverlo a llevar a la escuela. El ayo, la Escritura está comparando que la ley es nuestro ayo. La ley nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ya no necesitamos estar en el pacto antiguo, porque ahora tenemos la fe. Entonces, yo sé que algunos están preguntando: entonces estás diciendo que los 10 mandamientos siguen en pie, pero entonces el ayo ya no tiene trabajo. ¿Dónde está todo esto? Vámonos paso a pasito. Siguiente punto: relación entre Jesús y la ley. Ok, ¿qué relación hay entonces? Muchos han querido considerar que, como les dije al principio, ya no estamos bajo la ley, entonces ¿por qué hacemos algunas cosas? Y han dicho: es que no se supone que estamos bajo la gracia.
Muy bien. No es exactamente así. Durante estas semanas, mis hermanos, yo quiero decirles, vamos a entender que nuestra capacidad humana, nuestra justicia, como la de los fariseos, no puede alcanzar el estándar de Dios, y la única manera de hacerlo es a través de Jesucristo. Y entonces vamos a ver cómo funciona esto. Si ustedes vuelven a leer ahí en sus Biblias, Mateo 5:17, Jesús está diciendo estas palabras: no penséis que he venido a abrogar. ¿Qué quiere decir la palabra abrogar? Anular, ¿verdad? Eliminar. No penséis que he venido a eliminar o anular la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora la palabra clave no es abrogar, sino cumplir. Vamos a enfocarnos a esta palabra. El Señor Jesucristo viene a esta tierra a través del nacimiento virginal. Lo sabemos bien, es posible que Jesús pueda ser humano 100% sin relación al pecado. Por lo tanto, ahora Él estaba en la misma posición que Adán en el huerto antes de pecar. Y ahora el Señor tenía que decirle no al pecado. Ahora el Señor tenía que cumplir tantas cosas. Y esta palabra cumplir es interesante porque el Señor viene a cumplir varias cosas. Lo primero que viene a cumplir, porque está diciendo que no viene a anular la ley ni a los profetas. Vamos a hablar de los profetas. Cuando Jesús está diciendo que no viene a anular a los profetas, que viene a cumplir, básicamente está diciendo: vengo a cumplir cada profecía del Mesías que ha venido. Y en la persona de Jesús se cumplen 200 no sé qué tantas profecías, muchas de las cuales Él no tenía control, como el momento en donde quebraron sus huesos. Creo que no sé si es Salmo 22 que dice que ni uno de sus huesos sería quebrantado. Si no es el Salmo 22, no me vayan a apedrear. Pero la Escritura dice que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Jesús no tenía control de estas cosas. Jesús no tenía control de tantas profecías que se cumplieron en Él. Y Jesús de muchas cosas las hizo a propósito, porque tenía la autoridad y la posibilidad de cumplir todas estas profecías. Ojo con esto: si Jesús no hubiera nacido virginalmente, concebido por el Espíritu Santo, la única otra opción que habría es un ser humano, en lo cual no existe, pecador, y ningún ser humano puede ser puesto como el sacrificio acepto por el pecado. Creo que lo entendemos, ¿verdad? Está más que obvio. Entonces Jesús viene a cumplir todo lo dicho por los profetas. Pero esta palabra cumplir quiere decir llenar, expandir o completar. Llenar, expandir o completar. ¿Alguno de ustedes en su casa le han puesto losa, piso? Levanten la mano, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha puesto? Yo puse en mi casa y no me pregunte cómo me quedó. Parece pirámide ahí de Chichén Itzá y todo, pero se ve como rústico padre, ¿no? Entonces, cuando se pone el piso, ¿verdad? Se pone con una pequeña separación, probablemente es medio centímetro entre toda esa cuadrícula, y se tiene que limpiar todo. Y no está terminado el piso, lo que sigue es una mezcla que le llamamos boquilla. Y se hace un embarradero otra vez en el piso, pero esta boquilla viene a llenar cada línea, cada grieta, cada imperfección. Y después de una limpieza, esta boquilla viene a completar, ahora sí, un piso completo y estable. Muy bien, Jesús viene a rellenar, aunque la ley es perfecta, nuestra participación para con la ley es imperfecta. Y Jesús viene a rellenar cada aspecto de la ley. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús no solo fue el único que cumplió la ley a la perfección, sino que enseñó su verdadero significado y su verdadera aplicación. Y no solo esto, Jesús proveyó el camino para la salvación, para el cumplimiento de la ley. Leímos hace un instante que aquel que no viviera los mandamientos y los enseñe sería pequeño en el reino. ¿Se acuerdan que lo leímos ahí en Mateo? Y aquel que los vive y los enseña sería llamado grande. Jesús es esta persona. El capítulo 6 de Romanos nos enseña que ahora somos libres de la esclavitud del pecado y podemos nosotros estar ahí. Romanos 6:14 aparece aquí en pantalla. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Este púlpito o mueble representa la cruz. Antes de la cruz,
nosotros estamos imposibilitados de cumplir los mandamientos de Dios. Estamos controlados. Y quiero que visualicen una cadena en su cuello, o tal vez grilletes en sus manos en un calabozo húmedo y oscuro. Imposibilitados de ser libres, confinados al pecado. Y de repente el Señor nos da libertad. Y ahora el pecado, después de la cruz, dice la Escritura, ya no tiene el poder de enseñorearse. Enseñorearse es cuando un amo, ¿verdad?, controla a alguien bajo las rejas o tras las cadenas, ¿verdad?, y no lo deja hacer nada. Como en aquellas épocas que a los esclavos de color negro, ¿verdad?, de piel oscura, los tenían atados y controlados. Eso es enseñorearse. Como un domador en el circo utiliza al león o al animal para su placer y luego lo vuelve a encerrar. Entonces ahora el pecado no va a controlarnos de esta manera. Ojo con esto. Seguimos teniendo la capacidad de pecar, pero ahora tenemos la posibilidad de decir no al pecado. Aquí, aunque nos esforcemos, cualquiera de nuestras mejores obras termina siendo inmundicia. Pero después de la cruz nosotros recibimos la facultad de decir no al pecado. Y sigue habiendo esta lucha, y seguimos peleando, y seguimos esforzándonos por la santificación. Y el hecho de que hayamos nacido de nuevo no quiere decir que nunca más vamos a pecar. Quiere decir que ahora Cristo vive en nosotros, y que cada mandamiento que Él cumplió por la fe en Jesucristo viene a través de nosotros, y ahora podemos cumplirlos, o tenemos la capacidad de cumplirlos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No lo estoy rebrujando? ¿Alguien que quiera negar su fe? ¿Alguien que tenga miedo? Vamos a seguir. Entonces, la ley estaba mostrando que el pecado estaba dominando el corazón humano. Por eso Ezequiel 36, no lo tienen que buscar, nos habla que el Señor nos daría un nuevo corazón, no uno de piedra, sino uno de carne. Entonces Jesús no eliminó la ley. Ahora déjenme conectarlo nuevamente. Jesús no eliminó la ley, no la abrogó. Vino a llevarla, a expandirla, a completarla al cumplimiento del corazón. Déjenme les explico cómo es esto. En Mateo 5:21, si ustedes abren sus Biblias, Jesús está diciendo y está citando la ley. Este famoso sermón dejó haciendo viscos a todos los que estaban oyendo a Jesús. Nadie había tenido una enseñanza de este nivel, porque los fariseos estaban oyendo a Jesús y pensaban que Jesús venía a eliminar los mandamientos, y por eso al principio estaban sobre de él. Pero Jesús está hablando en el 5:21 de Mateo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Uno de los mandamientos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y fíjense cómo Jesús viene a elevar la ley al cumplimiento del corazón. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Suena bien fuerte. Vamos a brincarnos hasta el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que Jesús está diciendo es esto: quizás externamente no estás matando a la persona, pero en lo que te lleva a asesinar a una persona es lo que hay en ¿dónde? En tu corazón. Cuando tú, es un ejemplo nada más, cuando tú tomas un arma o un cuchillo y lo entierras en el cuerpo de una persona, bueno, quizás haya algún enfermo mental, pero yo no sé si sea parte de la maldición del pecado, pero normalmente, ¿verdad?, cuando tú matas a alguien es porque hay odio en tu corazón, ¿no es cierto? Hay odio en tu corazón. Entonces, el cuchillo entra, el balazo se dispara, ahorcas el cuello ahí por la maldad que hay en tu corazón. Y Jesús está diciendo, quizás no has apretado el cuello de alguien,
Pero yo quiero agregar algo aquí. Los tiempos en el griego, los verbos están en un tiempo en el griego tan interesante porque están en presente continuo. De manera que nosotros podemos leer cualquiera que matare será. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje y se siga enojando contra su hermano, cualquiera que esté enojado y permanezca molesto contra su hermano, cualquiera que esté enojado y vaya creciendo en su enojo para con su hermano, está matando a su hermano. No necesitas apretar su cuello. Hay odio en tu corazón y tú no puedes decir, no, pues nunca lo ahorqué, pero tampoco nunca lo amaste. Y entonces tú no te puedes parar delante de Dios porque está esta línea que te dice que eres pecador y tú estás ante Él y lo odiaste, y el odio consume nuestro interior. De manera que el Señor Jesús no está hablando de lo externo. Déjenme hablar ahora del adulterio. Jesús está diciendo, ¿viste? Es que fue dicho, no cometerás adulterio. Cualquiera que mira a una mujer o cualquier mujer que mira a un hombre y la codicia en su corazón. Cuando una persona comete adulterio o fornicación, cuando llegan a la cama, es porque el pecado ya está consumado en el corazón. Nadie, discúlpenme la sinceridad, nadie llega a estos pecados aún de homosexualidad o de bestial. Nadie llega a estas áreas de perversión sin haberse dado cuenta. Todos llegan porque el pecado y el deseo por el placer está en su corazón, y en la cama se consuma lo que ya estaba en tu corazón. Entonces Jesús viene a ponerles un estándar más alto y nos dice, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y Jesús les dice a tantos de estos fariseos que tal vez con su mirada se comían vivas algunas señoritas en Israel. A mí me llama tanto la atención porque la escritura nos dice en Juan 8 de una mujer sorprendida en el acto de adulterio y la querían apedrear. Y lo hacían para tentar a Jesús, de manera que esto fue organizado por los fariseos. Y claro, mis superconocimientos en criminología me dicen, luego les explico, mis hermanos, no puedo todo en un domingo. Si los fariseos organizaron esto, yo pienso que ellos sabían dónde estaba la casa o el burdel de esta mujer pecadora. Tiene todo el sentido. Es una especulación porque la escritura no nos da los detalles. Pero yo pregunto, ¿dónde estaba el hombre con el cual ella estaba cometiendo adulterio? ¿Por qué no trajeron al hombre? Para cometer adulterio se necesitan dos, físicamente hablando. ¿Y dónde está el hombre con el cual esta mujer estaba cometiendo adulterio? Todo nos indica que era probablemente una sexoservidora local, una prostituta, que la agarraron de su casa y esperaron a que un cliente llegara y la arrastraron para probar a Jesús su cumplimiento de la ley, si la apedreaban o no. Tan interesante que Jesús dice, recuerden esta línea, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra, y nadie pudo aventar una piedra. Entonces, estos fariseos, regresando al punto, probablemente tenían jugueteo, ¿verdad? Yo quiero pensar que llegaron a ver sus 2 o 3 perversos que tenían una fachada de religiosidad, pero se daban sus escapadas el sábado en la noche. Y a lo mejor ellos pensaban que podían besar a una mujer, y tantos jóvenes y adultos lo piensan también, que piensan que pueden estarse besando con una mujer y con un hombre y empezar en el jugueteo y tocarse en sus partes privadas y semidesnudarse. Y como no completaron el acto sexual, no hay adulterio, no hay fornicación. No es cierto. Hay fornicación, hay adulterio, porque el cumplimiento del pecado está ¿dónde? Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, y nos pone un estándar tan alto que únicamente a través de su obra perfecta nosotros podemos ser capaces de decirle no al adulterio. Porque fíjense, ¿dónde se supone que está Cristo dentro de nosotros? En el corazón, mis hermanos.
Y es esa relación con Él la que nos da la facultad y es la justificación gratuita. Y nosotros ante Dios somos puestos por justos porque alguien más pagó por el pecado, no porque seamos justos. Y entonces en la gracia nosotros intentamos hacer después de la cruz nuestro mayor esfuerzo. Por esto dijo Jesús que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Como conclusión, el propósito de la ley es mostrarnos el pecado. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El cumplimiento de la ley está en Jesús. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos el poder de decir no al pecado porque Jesús nos ha abierto el nuevo camino y nos ha liberado del pecado y ha derrotado el pecado. Por lo tanto, nosotros podemos restaurar nuestra relación con Dios de manera que no podemos separar la ley de Jesús. Ambas cosas están totalmente unidas. Entonces, ¿cómo es este asunto de que el cumplimiento de la ley está en el corazón? ¿Cómo vamos a hacer para no tener dioses ajenos delante de Él? Cristo es la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer para no hacer imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo? Cristo es la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer para no tomar el nombre del Señor en vano? En Cristo está la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer para entender el día de reposo? Yo antes me preguntaba, ¿y el día de reposo es mandamiento? ¿Por qué el Señor no aprovechó este espacio para meter, no fumarás o algo así, ¿no? Algo más contundente, no le rayarás el 10 de mayo a tu prójimo, algo así, ¿no? El día de reposo, pues todos queremos reposar. Pero ustedes se van a sorprender que en cada mandamiento hay un principio tan sabio y tan aplicable. No en la ley misma, sino en la ley a través de Jesús. Espero no haberlos aburrido. Únicamente esto es la introducción. Los espero siguiente domingo con el primer mandamiento.